la dimensión mítica en muchas culturas, por supuesto en el caso de la tradición judía, lo que tiene que ver con la realidad de los hermanos, sea Caín y Abel o Jacob y Esav, ¿no? o cualquiera de los ejemplos que podríamos traer, está insertado dentro de la estructura confesional, la estructura de la fe, la estructura de la tradición, pero más allá de la tradición puntual y del relato bíblico en sí mismo, en muchas culturas la dimensión mítica tiene un interés especial en la disfuncionalidad de las relaciones. Nosotros, tanto en el texto bíblico como en otras tradiciones, nosotros encontramos en la historia de Ifigenia en el pensamiento griego respecto de lo paralelo que tenemos en el capítulo 11 del libro de Jueces con la hija de Jefté, con la hija de Iftach, si se podía sacrificar o no, y tangencialmente con el tema de la Akeidá en el capítulo 22 del libro de Génesis. O sea, la normalidad, que las cosas funcionen correctamente, es lo esperable. Los desafíos éticos, muchas culturas sostienen, surgen cuando uno tiene que tratar la disfuncionalidad, cuando lo esperable no es aquello que ocurre. Entonces, digamos, cuando los hermanos que son hermanos no funcionan entre ellos, este aspecto en sí mismo genera mucho interés tanto en el lector, o en el que escucha, como en el que enseña, ¿no? Tomar esos ejemplos y tratar de llevar al ser humano a situaciones extremas a ver cómo reacciona. Cuando dos hermanos no se pelean nunca van a vivenciar la reconciliación. Cuando no se pelean nunca, no van a vivenciar nunca la dimensión de envidia, la dimensión del odio, la dimensión del enojo, que son pasiones humanas y que son muy cercanas a nuestro propio sentimiento. Nosotros manejamos nuestra vida en este mundo amando, queriendo, abrazando, llorando, sintiendo la necesidad de tener esos sentimientos respecto del otro, pero también vivimos nuestra vida con momentos de enojo, con momentos de odio, con momentos de rencor, con momentos de celo. Y de qué manera uno se confronta con estas situaciones es altamente interesante, porque da, en definitiva, todas estas historias. Muchas de estas historias se las llaman historias etiológicas. La palabra etiología es una palabra que está tomada de la medicina y que tiene que ver con el origen de una enfermedad, el origen de algo. Las etiologías de las pasiones humanas son muy importantes para poder entender al individuo, porque si todo se comprende cuando las cosas son fluidas, nos quedamos con un capítulo gigantesco de la vida del ser humano que tiene que ver con las guerras, que tiene que ver con los enojos, que tiene que ver con los conflictos, que tiene que ver con a veces con situaciones que cambian completamente la estructura del Estado, ¿no es cierto? El Imperio Romano, tú mencionaste a Rómulo y Remo, el Imperio Romano estaba basado también en qué es lo que pasó con Cleopatra y Marco Antonio. O sea, en definitiva, estas cuestiones pasionales forman cambios estructurales profundos en el devenir de los tiempos. Entonces a mí me parece que no debe llamar para nada la atención que, volvemos a lo nuestro, en el caso del texto bíblico, haya historias que traten este tema. La Biblia no tiene vergüenza ni tiene ningún empacho en tocar en profundidad situaciones incómodas de nuestro tiempo, que tienen que ver hijos enojados con sus padres. El libro de Génesis concretamente es como una microhistoria humana, donde las pasiones para bien y para mal están develadas en ese texto, porque eso es lo que somos.